Listo. Entonces, ¿qué cosa nos ocasiona las infecciones por Staphylococcus? Tener en cuenta que el ser humano es un portador sano en piel y en mucosas. Dentro de las infecciones que pueden producir son infecciones piógenas oportunistas, como por ejemplo las lesiones del acné, los forúnculos, los abscesos, osteomielitis, intoxicaciones alimentarias, que esto es gracias a sus toxinas, sobre todo con alimentos que tengan que ver con estado de refrigeración, los embutidos, por ahí es donde se producen las intoxicaciones alimentarias. La exfoliación dérmica, el síndrome de la piel escaldada que se da en los niños, en los menores de 5 años, que también es producido por las toxinas, en donde dañan la unión epidermo-endérmica, ¿no? Dérmica. El síndrome del shock tóxico, ¿no? De la cual está relacionado con el uso de los tampones vaginales, asociado a las infecciones hospitalarias, ¿no? O sea, del entorno o de la atención hospitalaria, en la cual el más frecuente es hablar de Staphylococcus aureus meticilino resistente, asociado a las infecciones urinarias, sobre todo si nuestros pacientes tienen dispositivos, ¿no? Alguna sonda urinaria, por ejemplo, que nos puede estar ocasionando. Ahora, desgraciadamente también cuando se producen estas infecciones, esta ITU por Staphylococcus aureus, resultan siendo graves. Las heridas, las endocarditis, los cuadros de sepsis también. Acuérdense que yo estaba mencionando ya en clases anteriores, les decía que, por ejemplo, Staphylococcus en general produce sepsis a partir de todos los dispositivos vasculares. Si mi paciente tiene, por ejemplo, un catéter venoso central, catéter periférico, por ahí es una vía de entrada para que estas bacterias fácilmente puedan discurrir y entrar al torrente sanguíneo. En las heridas yo a veces mencionaba y les decía que uno ha tenido un corte de niño, se haya hecho una pequeña herida, o a veces los niños tienen la mala costumbre, o a veces uno también por las situaciones de estrés, las cutículas, ¿no? Cuando se retiran las cutículas que están al lado de la uña, esa piel que es delgadita y uno le saca un poco de sangre y por ahí se forma una herida y luego esa herida duele, ¿no? Entonces se forman todos los signos cardinales de las heridas, ¿no? Que es el dolor, el eritema, la hinchazón. Entonces todo ello al final termina formando un pequeño absceso. Ese absceso, quien lo ha producido es Staphylococcus aureus. Infección en prótesis, ¿no? Aquellos pacientes que utilizan algún tipo de prótesis en las diferentes lesiones, por ejemplo, las osteomielitis o en, en estas fracturas, que tienen fracturas expuestas, que utilizan estos dispositivos que son expuestos también. Entonces, por ahí también fácilmente puede discurrir estas bacterias, ¿no? Esta bacteria en general. Bien. Entonces, como vemos, estafilococcus pues, puede producirnos diferentes tipos de lesiones, ¿no? Y ahí tenemos las imágenes de la furunculosis, el chalazion también, que es otro, ¿no? Que es la misma inflamación de las glándulas que se encuentran, pues, ¿no? En la piel que rodea al ojo, pues es ahí también fácilmente susceptible a que pueda producirse un eritema, dolor, ¿no? Y eso es chalazion, ¿no? Además, la celulitis. Muchas veces las celulitis que evidenciamos son producidas por Staphylococcus aureus. La exfoliación térmica, lo del síndrome de la piel escaldada en los niños menores de 5 años, ¿no? Eso también se ve con relativa frecuencia. El impétigo, miren estas lesiones, así estas costras mielecéricas que son producidas por Staphylococcus aureus y esto también se ve sobre todo en los infantes, ¿no? Entonces, probablemente algún tipo de herida que haya tenido una herida abierta o una lesión por ahí haya sido la puerta de ingreso para Staphylococcus, ¿no? Entonces, por ahí también tenemos estas lesiones del impétigo. ¿Qué características tiene Staphylococcus? En general son cocos gram positivos, ya nosotros en la práctica hemos estado mencionando que al momento de evidenciar en el gram se describen en racimos, ¿no? Acá nos menciona que también pueden estar en pares o en tetradas o en racimos.
Es una bacteria aeróbica y anaerobia facultativa. ¿Cómo vamos a descubrir, por ejemplo, si esta bacteria es anaerobia facultativa? Cuando ustedes vean el caldo nutritivo y el caldo nutritivo se ve completamente turbio. ¿Ya? Eso ya lo vamos a ver en una de las prácticas. Poseen proteasas en la pared que se unen al anillo beta-lactámico de la penicilina, que se conoce con el nombre de PBP, ¿no? De proteínas fijadoras o ligadoras a la penicilina. Y este va a ser el punto de partida por donde los cambios que se van a manifestar en estas PBP son los que van a terminar causando qué cosa, la resistencia a los antibióticos a la oxacilina. Se cultiva en medios hipertónicos en cloruro de sodio, eso quiere decir que son en altas concentraciones, ¿no? Y ahí creo que en una de las preguntas que habíamos hecho de las cuales qué bacterias se pueden desarrollar en medios salados es justamente Staphylococcus aureus, ¿ya? A comparación del resto de otros estafilococos de los cuales es más difícil o es muy poco probable o es muy variable en la cual el medio hipertónico pues pueda cambiar de color o se pueda desarrollar muy bien. Producen la enzima catalasa, ¿no? La catalasa que es la primera enzima que nosotros vamos a utilizar también para poder esa diferenciación. Con la catalasa vamos a diferenciar entre estafilococos y estreptococos. La catalasa, esta enzima nos separa qué cosa, al peróxido de hidrógeno, porque lo que nosotros utilizamos es agua oxigenada, que es peróxido de hidrógeno, y lo colocamos en la bacteria. ¿Y qué van a visualizar ustedes? Unas burbujas, ¿no? Y eso me está diciendo que se ha separado en oxígeno y en agua. Eso es lo que hace esta enzima. Hay más de 40 especies de estafilococos y de hecho que nosotros vamos a mencionar a 3 de ellas, de las cuales tienen interés médico. Como ven ustedes en la descripción, Staphylococcus aureus, dentro de sus características, es coagulasa positiva, mientras que el resto de bacterias las vamos a describir como coagulasa negativa. Para hacer el procedimiento de la coagulasa es tener plasma. Es tener el plasma, por ejemplo, en el laboratorio trabajamos con el plasma del conejo, también se puede trabajar con el mismo plasma humano, y a ese plasma nosotros le colocamos algunas colonias del estafilococo y vamos a ver que se va a terminar formando ahí un coágulo. Entonces el coágulo me va a decir, ah, ya esto va a ser positivo. El manitol positivo porque decíamos que se podían desarrollar en estos medios salados. Y un antibiótico que también vamos a utilizar para poder hacer la identificación, como es la novobiosina, de la cual es sensible. Staphylococcus epidermidis, ese es el estafilococo con el que está más relacionado con la microbiota de la piel, está presente y es el que también puede ocasionar infecciones, pero sobre todo en aquellos pacientes que tienen pues estancia hospitalaria, que tienen dispositivos, catéteres, etcétera, de los cuales me terminarán ocasionando alguna infección. Como ven ustedes, el manitol en el epidermidis resulta siendo variable y la novobiosina, el antibiótico, es sensible. Entonces ya desde ahí ya nosotros estamos viendo algunas diferencias entre aureus y epidermidis. Y miren Staphylococcus saprophyticus. Este sí tiene coagulasa negativa, su manitol es variable, pero la novobiosina resulta siendo resistente. Staphylococcus saprophyticus es la bacteria que está relacionada con las infecciones urinarias en mujeres jóvenes, en mujeres que tienen relaciones sexuales sobre todo. Em, se ve con relativa frecuencia, por lo menos a nosotros nos llega con frecuencia mujeres con síntomas de una infección urinaria. ¿Qué síntomas son los que presentan? Disuria, poliaquiuria, tenesmo, ardor al orinar, orinas poquito cada rato. Entonces, esos son síntomas de infección urinaria. ¿Ya? Entonces, saprophyticus, por ahí está relacionado. Ahora, entonces el Staphylococcus aureus, además de que es el patógeno, también es considerado llamado coagulasa positivo. El resto de estafilococos, por eso que nosotros los vamos a agrupar como coagulasas negativos. Y aquí tenemos algunos de ellos, que mencionábamos el epidermidis, que está presente en la microbiota, que está asociado a las infecciones hospitalarias, pero siempre y cuando estén con dispositivos. El saprofíticos, que es el que le decía, las infecciones urinarias, integra piel y mucosa uretral. Otro tipo de estafilococos hemolíticos, de las cuales estas pueden producir heridas, endocarditis, infecciones urinarias, ludunensis, que es un estafilococcus oportunista y que está relacionado con infecciones de prótesis valvular.
Staphylococcus capitis en las glándulas sebáceas o minis en las glándulas apocrinas de las axilas. Es que ahí las vamos a poder encontrar. Y muchas veces capitis o minis hemolíticos los podemos aislar también en los hemocultivos, ¿no? Cuando se están sospechando de infecciones asociadas en el torrente sanguíneo, se ve con relativa frecuencia. Y hay que tener bastante cuidado cuando uno aísla este tipo de bacterias porque pueden resultar ser un contaminante o un colonizante. Eso ya va a depender mucho del cuadro clínico del paciente. Miren ustedes aquí en la imagen podemos ver en el lado izquierdo el metabolismo del manitol. Entonces, al desarrollarse en el medio hipertónico cambia de color y es a este color amarillo. O sea, este medio se nos va a acidificar. Miren en el otro lado, así es el color del manitol. Entonces, eso es un manitol negativo y este es un manitol positivo. ¿Quién es el manitol positivo? Staphylococcus aureus. Miren aquí también la presencia de la enzima de la coagulasa. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que va a producir coágulos. Y aquí se puede evidenciar la presencia del coágulo en esta imagen. Aquí no hay nada, ¿ven? Tal cual. Uno inclina el tubo y automáticamente se inclina rápidamente, ¿no? Si aquí no hay coagulasa. Algunas características que tienen los estafilococos por los cuales nos pueden producir pues las patogenias, ¿no? Tenemos a la proteína A. Este es un componente muy importante porque nos va a impedir a nivel el bloqueo de la IgG, ¿no? De esta inmunoglobulina G, y también va a impedir la fagocitosis porque se va a unir en el segmento, en la porción Fc de las inmunoglobulinas, ¿no? En la fracción constante. Las exotoxinas, tenemos diferentes tipos de exotoxinas, como ustedes pueden ahí ver en lo que dicen, ¿no? Las citocinas, alfa y beta, las exfoliativas, las entéricas como la gamma, y de la cual también se van a dividir en diferentes subtipos, y la leucocidina gamma. ¿M? Las enzimas, de las cuales también nos sirven a nosotros para poder hacer la identificación de Staphylococcus, el superantígeno, que es la toxina 1, que es la que nos va a activar a los linfocitos T. ¿Para qué cosa van a hacer? Para generar una interleuquina 2, un interferón gamma, un factor de necrosis tumoral, lo cual están asociados con el síndrome del shock tóxico, ¿no? El síndrome del shock tóxico, el origen muchas veces era qué cosa, el uso de tampones vaginales. La fibronectina, que es una proteína de unión a las mucosas, ¿no? También entonces, todas estas van a estar implicadas en la patogenia de los estafilococos. Entonces aquí podemos evidenciar al detalle cada una de estas sustancias. Ahora, las citoquinas, ¿dónde van a verse afectados? ¿Qué células se van a ver afectadas? Por ejemplo, si mencionamos a las alfas, entonces nos va a producir hematíes, leucocitos, hepatocitos, plaquetas, la destrucción de ellas. Si, por ejemplo, me dicen destrucción a nivel de los hematíes, ¿cómo es que yo voy a ver al paciente en una probable anemia hemolítica? ¿No? Porque me están hablando de destrucción de los hematíes que se dan por vía periférica. Miren que también las citocinas beta también van a producir daño a los hematíes. La delta van a producir, dice, sobre todo enterotoxinas que van a estar resistentes a la proteólisis y son termoestables, ¿no? En cuanto a la intoxicación alimentaria, la citoquina gamma o la de Panton Valentín, que también se le conoce, que se encarga de producir o dañar a los macrófagos y también a los leucocitos. Tenemos a las toxinas exfoliativas, características de ellas, dos tipos, A y B. La A, que es termoestable y está codificada por un fago. ¿Se acuerdan ustedes qué cosa era el fago? Lo que habíamos mencionado nosotros en una de nuestras primeras clases que hicimos de las bacterias. Ahí les había mencionado qué cosa era un fago. ¿Mm? Si desean, también lo pueden escribir en el chat, ¿ah? Sí, doctora, Eran un los fago. virus. Sí, un fago vendría a ser un virus que, como dice, consume bacterias, en todo caso. Así es un virus que ataca a las bacterias, ¿no? Y los fagos, nosotros habíamos mencionado que también participaban también en los procesos, ¿no? Para la reproducción o para los cambios, hasta para la resistencia de las bacterias, ¿no? Es un mecanismo que tenía. Bueno, las otras toxinas que tenemos, termolábil, que está codificada por un plásmido.
Entonces, estas toxinas son las que nos van a ocasionar la destrucción en la unión entre el epitelio, ¿ya? La unión del epitelio. Y van a producir ampollas sin bacterias, lo que se le conoce como la piel escaldada, ¿no? Entonces, en niños menores de 5 años. Las enzimas, ya hemos mencionado varias de estas enzimas, de las cuales también nos van a servir para la parte de la identificación de la bacteria. La toxina 1, que es la que produce el síndrome del shock tóxico, que está relacionado con hipotensión, fiebre, rash y falla multiorgánica, ¿no? Por ejemplo, en el libro del Murray tiene ahí hasta un caso clínico con respecto al síndrome del shock tóxico, porque estos cuadros pueden llegar a coagulación intravascular diseminada. ¿Qué cosa es una coagulación intravascular diseminada? Cuando se altera la parte del sistema, tanto la afectación del sistema de la coagulación como la parte de la fibrinolisis. O sea, mi paciente va a sangrar más y ni siquiera va a poder, y se van a terminar formando, también se pueden formar coágulos, o sea, por los dos lados, ¿no? Entonces, eso es una coagulación intravascular diseminada, que tiene múltiples causas, o sea, no solamente tiene que ver con las toxinas de estafilococos, sino que también está relacionado con otros procesos infecciosos. Bien, aquí en esta descripción publicada por la revista Nature en el año 2018, que me pareció muy bonito la descripción, pues, de cómo es que actúa el Staphylococcus aureus, ¿no? Con sus diferentes componentes. Como vemos, Staphylococcus aureus va a afectar a la matriz extracelular, o sea, tejido conectivo, donde tenemos colágeno, fibronectina, citoqueractinas, ¿no? Y que este Staphylococcus aureus lo que va a hacer es tratar de qué cosa, a través de sus diferentes componentes, ¿no? Que producen, pues van a terminar dañando la célula, ¿no? Desde las hialuronidasas, las beta-lactamasas, las coagulasas, etcétera. Todas estas sustancias, todas estas enzimas que produce Staphylococcus aureus, pues van a terminar dañando diferentes tipos de células, y como nosotros le hemos estado mencionando, ¿no? Y también con la ayuda de sus toxinas. Entonces, de esa manera, por ejemplo, ¿cómo es que esta Staphylococcus va a entrar hacia la piel? Primero, nuestra piel tiene que haber una herida, tiene que haber una lesión, una puerta de entrada. Entonces, por ahí esta Staphylococcus va a ingresar. Y al ingresar, pues me va a producir, ¿qué cosa? Va a liberar ciertas diferentes sustancias, entre péptidos, lipoproteínas, etcétera, ¿no? Entonces van a producir diferentes tipos de proteínas, sustancias, antígenos. ¿Y qué es lo que van a hacer estas sustancias? Van a llamar a nuestras células, van a llamar a nuestras primeras líneas de defensa, que son los neutrófilos, ¿no? Nuestras células polimorfonucleares. Entonces van a ir llamando a la zona de la lesión. ¿Para qué? Para que mates a la bacteria, pues, ¿no? Entonces, porque ya está llegando ahí, entonces va a llamar, y las células, los neutrófilos, por ejemplo, que están en el torrente sanguíneo, van a poder pasar por la pared celular tranquilamente, ¿no? Por los fenómenos de diaperesis que se les conoce, y lo que van a hacer es, ¿qué cosa? Van a atacar a la bacteria. Pero como esta bacteria pues produce diferentes sustancias, más bien lo que va a hacer es simplemente va a retener y las va a matar, más bien va a destruir a todos nuestros neutrófilos, nuestros mecanismos de defensa que teníamos como primera línea. Entonces, ¿qué cosa se va a terminar produciendo en el interior de nuestra piel? Que es a nivel de dónde, de la dermis, ¿no? De la dermis. Y la dermis es la que contiene, ¿qué cosa? Tejido conectivo, que ya ustedes también ya llevaron histología, ¿no? Entonces, en esta dermis que le gusta meterse al estafilococcus, terminará formándose, ¿qué cosa? Un absceso. ¿Y qué cosa es el absceso? Son células muertas, ¿no? Entonces ahí tengo polimorfos nucleares que están necrosados, la fibrina que se va a formar también para terminar dando lugar a este absceso. ¿Qué es lo que va a manifestar un paciente cuando tiene un absceso? Dolor, eritema, hinchazón y calor, ¿no? Que son los signos cardinales que decimos nosotros ante un componente inflamatorio. Además de eso, también no solamente van a intervenir los polimorfos nucleares, sino que también intervienen las células presentadoras de antígeno y las mismas células T que se encuentran ahí en la piel. Finalmente, una vez que se rompa ese absceso, recién va a poder ser liberado, ¿no? Va a haber un momento que este absceso también se va a romper
Y si es así, pues supongamos que si mi paciente ya tiene algún tipo de un cuadro de una inmunosupresión, pues desgraciadamente estas bacterias son las que van a terminar discurriendo hacia el torrente sanguíneo. ¿Y qué es lo que me pueden producir? Es ahí donde nosotros los vamos a poder detectar, por ejemplo, a partir de los hemocultivos, porque ya nosotros estaríamos detectando una bacteremia. Ahora, muchas veces las infecciones van a ser localizadas, ¿no? Si uno trata el absceso, ¿cómo es que se trata el absceso? Hay que romperlo, hay que debridar a ese absceso. Por eso que cuando uno tiene algún absceso, pues, ¿qué tiene que hacer? Hay que hacer corte, no hay de otra, se hace un corte, se retira todo ese material y fin del asunto, ¿no? Ya de ahí el paciente tendrá que recibir antibióticos. Cuando hay un absceso formado, es difícil que los antibióticos penetren, entonces los antibióticos no pasan, por eso se dice que el tratamiento de un absceso es, ¿qué cosa? La debridación. Si mencionamos al famoso GenMEC, ¿no? Los famosos GenMEC, porque estos están relacionados justamente con los mecanismos de resistencia que tiene Staphylococcus, dentro de los cuales, pues desde acá dice que se agrupan en cassette, que están formados en 12. Dentro de los que son más conocidos, el GenMEC A y el MEC-C. Estos tienen que ver con la formación de la PBP de la pared, ¿no? De las proteínas ligadoras a las penicilinas. Existen diferentes tipos, como vemos ahí, MEC1, 2, 3, 6, 8, de las cuales están relacionadas con las infecciones intrahospitalarias, pero el MEC4 tiene que ver con las infecciones de la comunidad y están también, son resistentes a la meticilina. El MEC9 y el MEC10 están relacionados con las infecciones en el ganado y que son resistentes también a meticilina. Existen también variaciones en el comportamiento que se pueden dar en los estafilococos, sobre todo con los cambios ambientales, a la temperatura de 30 grados en el medio hipertónico. La bacteria pues, puede formar colonias diminutas, pierde la capacidad de la hemolicina y tiene una frecuencia de mutación para resistir a la meticilina. Entonces, ya además de producirse la mutación, se pueden producir algunos cambios pues significativos. Bien, aquí he tomado esta imagen acerca de cómo es que se forma la capa del péptido glucano, porque es justamente que ahí van a actuar pues nuestros antibióticos, ¿no? Nuestros antibióticos, los beta-lactámicos. Entonces, en la capa de péptido glucano, que se componen pues de serie de cadenas cortas de glicano, ¿no? Y se menciona que son aproximadamente 20 residuos, entre las cuales tenemos al ácido, el murámico, ¿no? El ácido murámico y también la N-acetilglucosamina, ¿no? Acá está, murámico y glucosamina son los que van a estar formados, ¿no? Estas cadenas, y de las cuales, pues, dentro de estas hay una cadena, ¿no? De residuo del N-acetilmurámico, aquí, de la cual está unida esta cadena pentapeptídica, lo que nosotros le vamos a conocer como el péptido madre. Aquí está, ¿no? Alanina, la lisina y las otras alaninas, ¿no? Que ya algo estuvimos mencionando cuando hicimos la primera sesión en la cual teníamos la formación del péptido glucano, ¿no? Entonces, las últimas, por ejemplo, la última alanina es la cual está unida ¿con quién? Con componentes de glicina. Entonces, va a haber aquí un puente cruzado de glicina, a la cual se le conoce con el nombre de pentaglicina. ¿Ven? Acá está el puente cruzado de pentaglicina con la otra lisina que se va a formar acá, ¿no? Bueno, entonces, estos componentes, pues es que justamente en estos procesos de entrecruzamiento, es aquí donde están pues las proteínas, pues, ¿no? Las famosas PBP. Y es ahí donde también va a terminar actuando estos antibióticos. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? En el famoso gen que estábamos mencionando, en el gen MEC, ¿no? De la cual estaba constituido por estos cassettes que se mencionan, está formado este gen MEC, ¿no? Como ven aquí tenemos diferentes componentes. En el MEC-L, el MEC-R1 y este es el famoso gen MEC-A. Pero en esta zona del MEC-A tenemos un promotor. ¿Y este promotor qué va a hacer? En este promotor es que se va a formar una región operadora
Y en esa región operadora tenemos dos componentes, y este es un plásmido, que es el BLA-Z y el BLA-R1 y el BLA-L. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta región operadora? Es lo que va a producir un cambio, ¿no? Entonces, este cambio, que se va, como quien dice, va a estar primero inactivo hasta el momento, ¿qué cosa? Que se produzca, por ejemplo, que yo le comience a dar antibiótico a mi paciente. Comienzo a darle antibiótico a mi paciente y esto que no se expresaba se va a expresar. Y al momento de expresarse es que ya vamos a tener el cambio de lo que es la formación de la beta-lactamasa. Y finalmente eso, ¿qué cosa va a hacer? Me va a terminar formando lo que es la resistencia, la famosa resistencia, en este caso, a las penicilinas. Pero no solamente es a las penicilinas, cuando nosotros hablamos de meticilino resistencia, ya me están hablando también de resistencia a la oxacilina y además también al resto de beta-lactámicos. Entonces, cefalosporinas, por ejemplo, yo ya no le podría prescribir a este paciente, más bien yo tendría que optar por otros antibióticos, que ya en un momento se los voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Debemos tener en cuenta que los factores de infección por estafilococos, se describe que hay alrededor de un 15-50% de personas sanas que son portadoras de la infección por Staphylococcus aureus. O sea, ya tienen presente el Staphylococcus aureus. ¿Cómo es que nosotros vamos a hacer la detección del portador? Lo que se hace es que se toma muestra, un hisopado de las fosas nasales, ¿no? Entonces toma muestra del hisopado, de un hisopado de las fosas nasales y se busca si hay presencia de Staphylococcus aureus y de preferencia meticilino resistente. Y eso es lo que se debería de hacer en los pacientes que se van a hospitalizar, porque necesitamos saber qué gérmenes son los que están colonizando, porque si en caso mi paciente llegara a tener alguna infección, con ese antecedente, al saber yo de la colonización, yo sé que ya mi paciente tendré que darle un antibiótico que ataque el Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿ya? Todas las personas en sí, todos nosotros tenemos Staphylococcus coagulasa negativa. La más frecuente es Staphylococcus epidermidis. Si nos hiciéramos también un hisopado de las fosas nasales, y ahí también es que uno ahí va a poder detectar a este Staphylococcus. Ahora, ¿qué situaciones van a incrementar la posibilidad de la infección? Por ejemplo, la falta de higiene, el uso de cuerpos extraños, ¿no? O sea, cualquier dispositivo que nos coloque un catéter venoso central, un catéter periférico, una sonda, o los dispositivos que se utilizan, por ejemplo, para las derivaciones ventrículo-peritoneales, etcétera. Todos esos dispositivos me van a ser susceptibles a que pueda adquirir una infección por estafilococos. Las mismas cirugías, los traumatismos también, ¿no? Aquellas heridas abiertas, las heridas de bala, por ejemplo, las heridas con punzo cortante, todas ellas terminan luego produciéndose alguna infección por Staphylococcus aureus. La cirugía, siempre y cuando el médico no se haya lavado las manos o no haya hecho bien la asepsia de la piel, una cirugía que termina siendo una cirugía limpia, pues terminará siendo una infectada, ¿no? Creo que yo les había comentado el caso de las cesáreas, ¿m? Que la cesárea es una cirugía limpia de la cual no debería de infectarse. Tenemos también otro de los factores es que estafilococos pues, puede adherirse a las células de la mucosa nasal, a la piel traumatizada o al mismo endotelio gracias a la acción de sustancias como las adhesinas, las elastinas, ¿no? Y van a producir la quimiotaxis. Ustedes vieron hace un momento en la imagen que estafilococos pues lo que va a hacer es atraer a una mayor cantidad de polimorfos nucleares para que se dirijan al lugar de acción, pero estas pues finalmente van a ser inhibidas, o sea, al final no van a poder hacer nada contra estafilococos. Y se formará pues una opsonización en la cual consiste que tanto la inmunoglobulina G y el complemento C3b va a ser inhibida por la cubierta de las bacterias, por eso que terminaba formándose esa fibrina, esa capa que cosa sería siendo un absceso, ¿no? Y lo que va a ocasionar es impedir la fagocitosis, ¿no? Entonces tenemos diferentes sustancias de las cuales van a expresar pues toda esta virulencia como estábamos mencionando.
Entonces, el diagnóstico, como hace un momento les mencionaba, de hecho que lo primero que yo voy a ver ante alguna lesión que tenga, pues voy a tener que hacerle mi tinción Gram. Y esa tinción Gram yo la tengo que visualizar, como les había mencionado, cocos Gram positivos, que generalmente los podemos ver de a dos o tetradas o en racimos. Nuestro medio hipertónico para que se pueda desarrollar muy bien, para poder diferenciarlo del resto de los otros estafilococos, hacerle las pruebas de la coagulasa, producción de la enzima beta-lactamasa, ¿no? Para su identificación. No tenemos vacuna, no existe la vacuna y aquí lo importante es la higiene de la piel y de las manos. Pueden ustedes ver aquí en la descripción del agar sangre, en la cual hay crecimiento de colonias, ¿no? Y se ve alrededor, pues, de que está formando una hemólisis. Esto es hemólisis. O sea, Staphylococcus sí degrada a los hematíes, ¿no? Y esto es ver luego de 24 horas de incubación, dejándolo a 37 grados centígrados. Y como nos dicen acá, las colonias tienen un tamaño de 3 a 4 milímetros. Y esto está ubicado dentro de una placa de 10 milímetros o de 10 centímetros de diámetro. ¿M? Un punto muy importante es acerca de la identificación y la susceptibilidad. Por ejemplo, si ustedes me preguntan, doctora, ¿y ustedes cómo trabajan? Nosotros trabajamos con equipos automatizados, como ustedes pueden ver en la imagen. De esa manera nosotros también reducimos los tiempos de respuesta. Ahora que nosotros vayamos a trabajar con nuestros cultivos convencionales, todavía tenemos que esperar 24 horas que crezca la bacteria. Y una vez que crezca la bacteria, recién vamos a pasar a hacerle la identificación. El proceso de identificación también nos toma 24 horas y además de ello se tiene que hacer el antibiograma. Ya eso nos va a tocar en otra sesión hablar del antibiograma en la práctica, ¿no? Y también con el antibiograma termina siendo 24 horas más. Entonces, en la microbiología convencional un resultado nos va a salir todavía en 3 días. En cambio, con estos equipos, un resultado tranquilamente podría salir entre 12 a 18 horas aproximadamente. El detalle también va a tener que ser el costo, ¿ah? Tampoco nos vayan a pensar que resulte siendo barato. Bueno, tener en cuenta pues que los estafilococos en su pared tienen a estas proteínas que van a ligar a la penicilina y que va a favorecer al anillo beta-lactámico del peptidoglucano, ¿no? Habían reportado a Pink y Ferris, ¿no?, que los estafilococos productores de la enzima beta-lactamasa se encargaban pues de destruir a los antibióticos beta-lactámicos. Para el año 1960 aparece la meticilina, nafcilina, oxacilina y cloxacilina, lo cual resultaron ser resistentes a las beta-lactamasas. Ahora, las beta-lactamasas describen que pueden darse bajo ciertos mecanismos, ¿no?, que pueden estar codificadas por plásmidos o pueden ser constitutivas. Pueden ser transmitidas, dice, por procesos de transducción y conjugación, incluso por mismas diferentes especies de estafilococos. El gen MEC-A y MEC-C, ¿no?, que son los que más frecuentes, dentro de los cuales el más frecuente termina siendo el gen MEC-A, que nos va a poder codificar a un PBP alternativo con baja afinidad a los betalactámicos, lo cual va a generar una cepa resistente a todos los betalactámicos llamados Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿no?, que eso es lo que finalmente se terminará formando. Y miren ustedes, aquí tenemos una muestra de la consulta externa, que es una biopsia de mama. Y en esta biopsia de mama nos describen que en el Gram observaron cocos Gram positivos. Y aquí podemos evidenciar el resultado que nos dice que han aislado un Staphylococcus aureus. Pero ¿qué es lo que me está diciendo acá? Que su mecanismo de resistencia que viene evidenciando es un Staphylococcus productor de beta-lactamasa. En este caso solamente voy a evidenciar que la penicilina, o sea, la penicilina natural, terminó siendo resistente. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Entonces, penicilina resulta siendo resistente. Pero el resto de antibióticos, como por ejemplo, aquí está la oxacilina, que es sensible, que sería mi siguiente antibiótico para elegir, rifampicina, que también es sensible, vancomicina sensible, linezolid sensible. En este caso, por ejemplo, yo no voy a irme a darle la vancomicina. Ahorita les voy a explicar también por qué, porque hay estudios que describen de ello.
Yo lo que tendría que hacer al ver que la oxacilina es sensible, entonces va a tener que hacer mi tratamiento a base de oxacilina, porque mi paciente sí va a responder a ese tratamiento, o también a cualquier otro tipo de beta-lactámico, que puede ser alguna cefalosporina, por ejemplo, se le podría dar a esta paciente, ¿no? Es una paciente que viene de la consulta externa, o sea, probablemente puede ser que tenga alguna mastitis, ¿no? Alguna infección, o haya tenido pues algún tipo de, por ejemplo, algún cáncer, ¿no? O alguna cirugía en mama y que esta cirugía después haya infectado, etcétera, ¿no? Porque generalmente las cirugías, por ejemplo, de las neoplasias del cáncer de mama son unas cirugías bien amplias que a veces pues pueden tener riesgo de infectarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí puede haber ocurrido esta situación. Miren este otro caso, ya que es un paciente de las unidades de cuidados intensivos, paciente que se encuentra en ventilación mecánica, y me describen acá el recuento de colonias, que está en más de 100.000, significa que es un recuento muy significativo. Y miren todas las alertas que me da la máquina. Esto es de un equipo automatizado, ¿ah? Y los numeritos que ustedes ven acá se llama concentración inhibitoria mínima. Bueno, entonces me describen que es productor de beta-lactamasa, o sea, es resistente a la penicilina, y además me está diciendo que es un estafilococcus resistente a la meticilina que está mediada por el gen MECA. ¿Qué significa esto? O sea, es un Staphylococcus aureus meticilino resistente, y voy a ver que la oxacilina resulta siendo resistente. Además de eso, miren que mi paciente tiene el fenotipo, dice, de los macrólidos, las lincosaminas y las estreptograminas, de las cuales resultan siendo también resistentes. ¿Dónde lo voy a ver eso? Eritromicina, clindamicina. Aquí me están diciendo que la eritromicina y la clindamicina son resistentes. Entonces tampoco podría yo darle algún antibiótico de esta lista. ¿Qué cosa puedo yo dar de tratamiento a mi paciente? Lo único que me queda por dar sería vancomicina. Ante estos cuadros, y miren que es un paciente de la unidad de cuidados intensivos, muestra de aspirador bronquial, este paciente debe estar en ventilación mecánica, ¿no? Entonces, mi tratamiento aquí voy a tener que dar vancomicina. Aquí no puedo darle ni penicilina ni tampoco la oxacilina porque resulta siendo que es resistente. Cuando tenemos bacterias meticilino resistentes, como podemos ver ahí en la imagen, tenemos diferentes antibióticos que pueden actuar. En nuestro país, lo que nosotros más utilizamos es a la vancomicina, ¿no? La vancomicina es lo que más utilizan, pero desgraciadamente la vancomicina también tiene muchos efectos adversos. Y uno de los efectos que puede tener es nefropatía, ¿no? Pueden producirnos daño a nivel renal. Por eso que el paciente se le tiene que estar monitoreando para ver cómo están sus dosajes de la urea y la creatinina para ver qué tan afectado esté, ¿no? Entonces, tenemos aquí diferentes antibióticos, antimarsa, por decirlo así, ¿no? Vancomicina, linezolid, ¿no? Tedizolid, etcétera. Después también aquí mencionan de aquellos antibióticos que van a actuar sobre la síntesis del ADN, ARN, y aquí mencionan a las quinolonas como la de la floxacina, ¿no? Porque ya no me están hablando nada de ciprofloxacino, norfloxacino, porque esos no son los antibióticos de elección, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta que en el mercado pues también se siguen buscando más y más antibióticos para poder tratar a estos estafilococcus aureus meticilinos resistentes, de las cuales no resulta siendo tan fácil. Y esto es a lo que yo voy. Por ejemplo, en esta publicación que se dio en el año 2020, ¿no? En la revista de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, miren ustedes, foro abierto, se llama así. En este estudio habían visto la influencia de las alergias de la penicilina, de las cuales se habían reportado sobre la mortalidad en bacteriemias producidas por Staphylococcus aureus meticilino sensible. ¿Cómo sé yo que mi paciente llegó a tener una bacteremia por un Staphylococcus aureus meticilino sensible? Es gracias al hemocultivo. He tomado el hemocultivo, he aislado la bacteria y se aisló un Staphylococcus aureus que me dice que es sensible. Entonces, si es sensible a la es meticilino sensible, significaría que yo le podría dar cualquier beta-lactámico, desde una oxacilina
una cefalosporina, y mi paciente estaría respondiendo adecuadamente. Pero, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Si los pacientes tenían alergia, ¿cómo evaluaron la alergia? Sobre todo averiguaban antecedentes de la historia, ¿no? Si el paciente ya sabía que era alérgico o si no era alérgico. De los que tuvieron alergia, miren ustedes, a buen grupo de pacientes les daba mejor su beta-lactámico y a otro grupo les dieron vancomicina, que es lo que muchas veces hacen acá. ¿Ah? A veces los colegas lo que no hacen es desescalar. O sea, ¿qué cosa es desescalar? Si ya tú tienes un antibiograma que te dice que es sensible, entonces ya no necesitarías ponerle un antibiótico de amplio espectro, sino darle el mínimo. Entonces, si mi paciente dice que sí puede responder muy bien a la oxacilina, tendría que darle oxacilina y ya no vancomicina, le quito. Pero ¿qué pasó acá en este estudio? A los pacientes que le dieron vancomicina, a pesar de que eran meticilinos sensibles, había un grupo de 12% de mortalidad a los 30 días. Aquellos que no tenían alergias a la penicilina y de las cuales se les dio vancomicina, miren ustedes la mortalidad, resultó siendo más alta, ¿no? Y es que dicen que uno no debería prescribir antibióticos, por eso es importante, ¿no? Uno debería prescribir antibióticos con la ayuda de las pruebas de laboratorio. O sea, debo yo de hacer la identificación del germen para poder dar el antibiótico correcto. Porque más bien ustedes dirán, doctora, pero si le estoy dando la vancomicina le va a barrer con la bacteria, la va a matar sí o sí, entonces ya mi paciente ya no va a hacer resistencia. Y más bien no, más bien me va a incrementar el riesgo de mortalidad. Por eso dicen en estos casos, manéjalo con algún otro beta-lactámico. Nada más. Tener en consideración que dentro del grupo de las bacterias de los estafilococos también están consideradas las coagulasas negativas como parte de la microbiota y que también podría ser riesgo de que pueda ser alguna contaminación en la toma de muestra de los hemocultivos. Ya, entonces eso también es importante, pero como yo también siempre menciono, todo va a depender del contexto clínico que tenga el paciente para que se le dé valor o no. Y eso ya lo tiene que ver pues el médico tratante. ¿M? Por ejemplo, aquí en este mapa microbiológico de mi hospital, en el año 2018, nosotros habíamos visto que de los hemocultivos que se habían obtenido, el 12% resultó ser positivo, ¿no? O sea, y de ese 12% de las cuales nos salieron positivos, ¿cuáles eran los gérmenes que más predominaban? Y miren, ahí los he resaltado. Está Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hemolyticus. Pero si yo llego a sumar, miren la cantidad de estafilococos coagulosas negativas que nosotros aislamos. Si yo llego a sumar todos estos estafilococos, de hecho que estoy llegando a algo del 50%. O sea, todos estos estafilococos, y eso es porque nosotros lo que estamos aislando, pues resulta siendo que no es correcto, o bien puede ser parte de la microbiota que se está aislando, no se ha hecho una adecuada limpieza de la piel y por eso pues que están identificándose pues estas bacterias, ¿no? Que en la mayoría de los casos resulta ser qué cosa, un, eh, un colonizador, ¿no? Un colonizador o también puede ser hasta un contaminante. Miren, por ejemplo, estas preguntas de acá, luego de acuerdo a lo que yo les he explicado, ¿no? Tenemos aquí un periodo de 3 semanas, 5 pacientes en una sala de recién nacidos del hospital presentaron infecciones por Staphylococcus aureus y bacteriemia por este microorganismo. Todas las cepas aisladas, dice, tenían las mismas características morfológicas de la colonia y propiedades hemolíticas, así como los patrones de susceptibilidad a los antimicrobianos que fueron idénticos, lo que indicaba que eran las mismas. Entonces, los métodos moleculares que se utilizaron para demostrar pues, ¿no? que las cepas eran idénticas, ¿qué es lo que debe de hacerse? O sea, ¿cómo sé yo que de verdad las cepas eran idénticas o no? Entonces acá tenemos algunas alternativas: tratamiento profiláctico de todos los recién nacidos con vancomicina intravenosa, aislamiento protector de todos los recién nacidos, cierre de la sala de recién nacidos y envío de mujeres embarazadas a otro hospital, contratar nuevo personal para la sala de recién nacidos, o realizar cultivo utilizando el agasalio monitor de la parte anterior de las narinas de los médicos, las enfermeras u otro personal que haya atendido a los lactantes infectados.
Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta para esta pregunta? Si quieren, ahí pueden irlo escribiendo ahí en el chat, ya yo lo voy viendo. Mientras estoy tomando un poco de agua. A ver qué dicen en el chat. A ver, vamos a verlo. Ajá, la E con pregunta, todavía dudando un poquito. Así es, ¿no? Creo que ya las estaba mencionando, ¿no? Ahí están muy bien, están respondiendo ahí, ¿no? Entonces nuestra respuesta terminará siendo la letra E, porque hace un rato yo les decía que si nosotros queremos saber de colonización, la forma de tomar la muestra es a nivel de las fosas nasales, ¿no? Y si hemos tenido un brote, porque aquí lo que ha sucedido es un brote, ¿no? En una sala, y se ha aislado Staphylococcus pues en los bebés, ¿no? En la sala de recién nacidos, eso significa pues que alguien ha manipulado, pues no, o sea, alguien, alguna persona, puede ser que sea algún portador de Staphylococcus, no se ha lavado correctamente las manos y estos bebés pues son susceptibles, porque recuerden que estos bebés pueden tener algún dispositivo, vía, algo, y por ahí pues ha sido el punto de partida para que puedan hacer la infección. ¿M? Entonces, y si yo quiero saber que si son Staphylococcus aureus, ¿no? Que es lo que más me interesa, es que se tiene que sembrar en el medio de manitol, salado o agar manitol, ¿no? Para poder identificarlo. Bien, a ver, hay otra pregunta más, creo. Ajá. Hace un momento lo habíamos mencionado también. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones en torno a la participación de la proteína A en cuanto a la patogenia causada por Staphylococcus aureus resulta siendo correcta? Hace un momento también les mencioné en dónde estaba presente, en dónde actuaba la proteína A. También está fácil, porque eso yo también ya lo habíamos mencionado. Por ahí alguna respuesta, a ver, por ahí están escribiendo en el chat, a ver. Exacto, ¿no? No duden, también me ponen con interrogación. Correcto, hace un momento yo les dije, ¿dónde se une la proteína A? En el segmento, en la porción constante, en el FC de las inmunoglobulinas. Ahora aquí ya tienen la respuesta, ¿no? ¿En qué inmunoglobulina? Creo que sí también les había mencionado que era en la IgG, pero la IgG tiene 5 subformas. Entonces, ¿cuál de las subformas? La IgG1. Es correcto. ¿Mm? Bien, han estado atentos, me gusta que hayan estado atentos a escuchar. Bueno, vamos a hablar del siguiente germen que tenemos acá, que también es el otro grupo dentro de el grupo de los cocos gram positivos, ¿no? Ahora vamos a hablar del estreptococcus. Es cierto que del estreptococo no se habla mucho de resistencia, pero sí es causante de infecciones, y se ve también con bastante frecuencia. Nosotros siempre estamos aislando estreptococos a nivel del líquido pleural, a nivel de las muestras de esputo, cuando sospechan de neumonía, estreptococos en el líquido cefalorraquídeo. Esto también lo estamos viendo, ¿ah? Bueno, a ver un ratito que a ver un momento, chicos. Ya. Entonces, ¿qué cosa nos ocasiona la infección por estreptococos? Estreptococos, así en general, estreptococos es una bacteria que también está presente como colonizador,
¿no? En el hombre, ¿en dónde? A nivel del orofaringe, en niños y adultos jóvenes y en los animales. Algunas especies resultan siendo muy patógenas, por ejemplo, Billroth en 1874 lo describió en la erisipela, Pasteur lo describió en la sepsis puerperal, ¿se acuerdan ustedes de la película? Le decían la fiebre puerperal. Fowler asocia la angina con la inflamación articular y cardíaca, lo que se le conoce con el nombre de fiebre reumática. Y la fiebre reumática es producida por un streptococcus que se llama Streptococcus pyogenes. Lancefield en 1933 clasifica a los beta hemolíticos en 0 grupos. En un momento también lo vamos a ver. ¿No? Entonces, dentro de los grupos o de los estreptococos beta hemolíticos, pues son los que nos producen una gran variedad de cuadros clínicos. ¿Ah? Tenemos desde la misma infección producida por el Streptococcus pyogenes, como es la orofaringe, ¿no? A nivel de la orofaringe, que nos pueden producir los cuadros de amigdalitis, otitis, sinusitis. ¿Mm? Ahora, amigdalitis se ve con bastante frecuencia en la población pediátrica, por eso que siempre piden cultivo de hisopado faríngeo. En las zonas de la piel también pueden producir infecciones por impétigo, erisipela y también hasta cuadros de celulitis. La escarlatina, que también se ve en la población pediátrica, que es relativamente frecuente. La fascitis necrotizante, que es esta lesión de la enfermedad o de la infección come carne, ¿no? Esa es una infección, yo diría, de tipo mortal. ¿Ah? Las endocarditis bacteriana, que también son causadas por los streptococcus. La sistémica, que nos puede producir pues la fiebre puerperal, ¿no? Las posinfecciosas, las no invasivas, o sea, por ejemplo, tuve un paciente que me hizo un cuadro de una infección por una faringoamigdalitis y esta fue Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes, gracias a sus antígenos, es que también puede producir otros cuadros. Uno de esos cuadros es que, por eso dice carnosupurativas, es la fiebre reumática que afecta al corazón, las articulaciones y la corea. Existen de diferentes tipos. Y también lo otro que puede ocasionar es una glomerulonefritis difusa aguda, ¿no? Y que está relacionada pues con esos tipos, ¿no? 12 y 49. Ujú. La glomerulonefritis postestreptocócica también se ve con relativa frecuencia en la población pediátrica y el antecedente importante es que cosa que haya tenido una infección por Streptococcus piógenes. Generalmente más son las faringoamigdalitis, pero lo más frecuente es eso, ¿no? Las glomerulonefritis. Yo he tenido oportunidad de ver casos de glomerulonefritis postestreptocócica durante la etapa del internado, ¿no? Cuando yo hice mi internado, estaba en pediatría, pues nos habían llegado varios casitos de este cuadro. ¿M? Revisen, a ustedes les voy a dejar de tarea para que revisen lo que es la hipersensibilidad, porque esta es una hipersensibilidad de tipo tardía, ¿no? Una hipersensibilidad de tipo 3 que tiene que ver con relación de antígeno-anticuerpo. Entonces, por eso que el antecedente importante aquí es paciente que haya tenido alguna infección, un cuadro de una faringoamigdalitis aproximadamente 15 días atrás. ¿M? Entonces, después de eso, el antecedente de la infección es que va a aparecer pues estos cuadros de glomerulonefritis. Bien, así como nosotros veíamos al Staphylococcus, también el Streptococcus nos puede producir diferentes cuadros, ¿no? Como el cuadro de la celulitis. Tenemos aquí, miren la faringoamigdalitis y aquí pueden ver la presencia de pus, ¿no? Y ahí es que nosotros tomamos las muestras de los hisopados faringeos para cultivo, la erisipela y miren también aquí la piodermitis, ¿no? El punto de partida también para que se puedan verse afectada, ¿no? La piel. La escarlatina, miren por eso Streptococcus pyogenes, esta escarlatina que parece primero estas lesiones eritematosas a nivel del tronco y a partir de ahí se comienza a expandir al resto del cuerpo. Otra de las características, la famosa lengua aframbuesada. Miren ustedes que parece el aspecto de una fresa, ¿no? Entonces por eso que se le conoce como lengua aframbuesada.
y las famosas líneas de Espacia. ¿Qué cosas son estas líneas de Espacia? Que en la zona de los interpliegues, en la zona de los pliegues, en la flexura del codo o en la zona también del inguinal, ¿no? En la zona inguinal, en estas zonas de flexuras, ahí se va a ver un incremento de estas líneas, ¿no? O sea, como que se van a ver más acentuadas. Eso se le conoce con el nombre de líneas de Pastia. ¿Dónde, con qué está relacionado? Con escarlatina. Estreptococos piógenes, hace un momento les decía que les decía la enfermedad de come carne, ¿no? Y miren ustedes cómo puede producir la lesión, ¿no? La famosa fascitis necrotizante, porque afecta todas las capas, ¿no? Desde la parte superficial, como ustedes ven, la piel con sus 5 capas, y que después de ahí ya viene afectando al tejido celular cutáneo, a la destrucción masiva de músculos, tejido adiposo, y termina formándose pues celulitis, ampollas, gangrena y síntomas sistémicos, ¿no? Por eso que el paciente pues tiene una alta probabilidad pues de que pueda fallecer, ¿no? Eso es Streptococcus pyogenes. Ahora veamos a nuestro otro estreptococo. En este caso, este otro estreptococo dice fermentan carbohidratos, este estreptococcus piógenes fermentan carbohidratos y producen ácido láctico. Carecen de enzima catalasa, que es una forma para poder diferenciarlos con los estafilococos, ¿no? Cuando nosotros tenemos un coco gram positivo, lo primero que vamos a hacer va a ser la catalasa. Primero vamos a ver, ¿es estafilococo o es estreptococo? Si es catalasa positivo, entonces me voy a los estafilococos. Pero si es catalasa negativo, es más probable que sea un estreptococo. Puede ser también una bacteria aerobia y anaerobia facultativa, se van a desarrollar en los medios de agar sangre. Más bien es justamente en los medios de agar sangre es que vamos a observar qué cosas las hemólisis. Ya van a producir las hemólisis y con las hemólisis es que vamos a hacer alguna diferenciación. Alfa hemolíticos, beta hemolíticos o gamma hemolíticos. Son cocos gram positivos de las cuales pueden formar cadena y algunas de ellas forman cápsula. Entonces, por ejemplo, aquí, en esta clasificación de los estreptococos, gracias a las hemólisis que pueden producir, es que nosotros los vamos a poder diferenciar en alfa, beta o gamma hemolíticos o los que no producen hemólisis. En los beta hemolíticos es lo que se les considera como hemólisis total. Por ejemplo, aquí en la imagen está marcado aquí con el plumón. Esto es una hemólisis total. Las hemólisis parciales o las hemólisis alfa son así de este tono verdoso, ¿ya? Esas son las hemólisis alfa, ¿ya? Ahora, de acuerdo a la clasificación o a la presencia del polisacárido, los beta hemolíticos pueden ser estreptococo beta hemolítico del grupo A, que sería Piógenes. El Streptococcus piógenes, una característica que tiene es que va a ser sensible a la baciclacina, es una forma de poder diferenciarlo. Luego tenemos al Streptococcus agalactiae, que es un estreptococo beta hemolítico del grupo B. Streptococcus X, Disgalactiae y Streptococcus canis, ¿no? Entonces, todos ellos están relacionados y tienen, como ven ahí, un tipo de letra, ¿no? Para poder hacer la diferenciación. Asimismo, también tenemos los polisacáridos de la cápsula, en este caso del neumococo, por lo cual, por ejemplo, nosotros cuando hacemos la identificación del neumococo, derivamos estas cepas al laboratorio de referencia del Instituto Nacional de Salud para que me digan qué tipo de serotipo es que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos están relacionados con las vacunas. Acuérdense que los pacientes adultos mayores también tienen que vacunarse contra neumococo. Pero las vacunas contra neumococo no cubren todos los serotipos, por eso es que nosotros necesitamos saber qué serotipos son los que vienen circulando en nuestra comunidad. Entonces, si mencionamos a los estreptococos beta hemolíticos del grupo A, como es Streptococcus piógenes, pues tiene también parecida al estafilococos, ¿no? Las características de las cuales van a ser también sus mecanismos de defensa. El Streptococcus piógenes tiene cápsulas, la cual contiene ácido hialurónico, ¿no? Y que va a estar relacionado con las infecciones más graves.
Dentro de sus carbohidratos tiene el carbohidrato, el antígeno del grupo A, del Lancerfit, y también una serie de otros antígenos, ¿no? Contiene una proteína M, de la cual está codificada por el gen M, que le va a otorgar la virulencia y le va a permitir clasificar en serotipos. Tiene también una proteína F que se va a poder adherir a las mucosas y el ácido lipoteicoico que se encarga de la adhesión, ¿no? Entonces, como podemos evidenciar, aquí los elementos que sirven para ocasionar la patogenia en el Streptococcus, podemos ver aquí a la proteína M, ¿no? Cuya codificación va a estar dada por este gen M, que ocasiona la virulencia. Nos puede producir, dice, los anticuerpos de especie, evita la fagocitosis. Su mecanismo de defensa es parecido, como mencionábamos, al estafilococcus, ¿no? Entonces lo que va a hacer es impedir la fagocitosis, se va a poder adherir a las mucosas. Es el ocasionante de la fiebre reumática. El ácido hialurónico de la cápsula también permite que cosa que no pueda ser fagocitado, ¿no? Y se va a poder fijar a las células CD44 de las células epiteliales humanas. La proteína F, que es la que se une a la fibronectina y que va a mejorar la adherencia y la activación, ¿no? Se va a poder invadir. ¿Qué va a terminar haciendo esta proteína F? Va a inactivar al complemento al C3b y también va a bloquear a lo que son a los polimorfos nucleares. Tenemos una peptidasa, la C5a, que va a destruir al complemento e inhibe a la quinotaxis. Así como también en esta bacteria van a tener genes operadores, ¿no? Genes del operón, que son el regulador, el activador y el excitador. Entonces, Streptococcus también van a producir sustancias que son las que van a terminar ocasionando el daño. Hace un momento mencionábamos que Streptococcus pyogenes que produce las hemolicinas. ¿Y qué cosa es una hemolicina? Es aquella sustancia que me va a destruir los hematíes. Acuérdense que Streptococcus pyogenes es beta hemolítico, o sea, produce hemólisis total. Las hemolicinas que produce este Streptococcus pyogenes destruyen a los hematíes, a los leucocitos y también a las plaquetas. Existen dos tipos de hemolicinas, la hemolicina O y la S. La hemolicina O es la lábil al oxígeno y es la que va a estimular la formación de los anticuerpos. Para yo saber, por ejemplo, si tengo un paciente que quiero sospechar de que ha tenido el antecedente de infección por Streptococcus pyogenes, ya pasó el cuadro y yo quiero saber si este paciente lo ha tenido, entonces la prueba que yo voy a tener que utilizar es la tiostreptolicina O. No hay de otra forma, ¿ah? Porque ya pasaron varios días, supongamos que ya pasó más de una semana o 2 semanas y por ahí mi paciente pues necesitó saber si de verdad la infección que hizo fue Streptococcus pyogenes. De nada me sirve hacerle cultivo porque ese paciente ya tuvo tratamiento antibiótico, entonces va a salir negativo. Entonces, ¿qué prueba le tengo que hacer? Antiestreptolicina o, se vayan a olvidar. Y la hemolicina S es aquella que no tiene función antigénica. La hemolicina S, vamos a ver su comportamiento en el agar sangre. A ese momento les decía que en el agar vamos a poder diferenciar los diferentes hemólisis. Entonces, la hemolicina S es la que me va a dar la hemólisis total. Streptokinasa, que degrada el plasminógeno y se encarga de la destrucción de los coágulos. Y la estreptoquinasa, por ejemplo, se llama estreptoquinasa K, se utiliza en los pacientes con trombosis, aquí el paciente que tiene un trombo, porque ¿qué cosa es un trombo? Fibrina y plaquetas, y como me está obstruyendo el trombo, ¿qué tengo que hacer? Destruir al trombo. ¿Cómo lo destruyo? A través de estas sustancias, como por ejemplo la estreptoquinasa. Las proteasas, que son las que nos producen el daño tisular y que pueden llegar a dar lugar a un shock, ¿no? La desoxirribonucleasa, que permite la diseminación bacteriana. Existe también una prueba de laboratorio que se llama el anti-DNA asa de tipo B. Las proteínas que inactivan al complemento y que nos van a destruir la capacidad, ¿no? La disminución de la capacidad de oxidatización fagocítica que tienen los polimorfos nucleares. Asimismo, también Streptococcus pyogenes se encarga
de que va a tener pues ciertas toxinas, ¿no? El que son los superantígenos, gracias a la ayuda del FAO. ¿Y qué es lo que van a hacer estas toxinas eritrogénicas? ¿No? Son las que van a activar a los linfocitos TSD4, nos van a liberar citoquinas, el factor de necrosis tumoral, el interferón, y ¿qué termina ocasionando todo ello? Una destrucción tisular, ¿no? La fascitis necrotizante, que decía la enfermedad de la bacteria come carne, y el síndrome de shock tóxico, que también se puede manifestar en este grupo de bacterias. Otros grupos beta hemolíticos, esto es clásico también, hablar del Streptococcus beta hemolítico del grupo B. ¿Quién está ahí a la cabeza? Es Streptococcus agalactiae. La característica del Streptococcus agalactiae, además de que tiene su cápsula, su hemolicina, su proteína, ¿no? Que van a activar al complemento, es que el 5 al 30% de las gestantes son portadoras de esta bacteria, ¿ya? Que puede estar ubicado a nivel de los genitales o de las heces. Y es importante mencionarlo porque toda mujer que está gestando entre la semana 35 a 37 de gestación tendría que hacerse su muestra de su hisopado, ¿no? Su hisopado que se toma de dónde, de la vagina y del recto. Se toma del hisopado de la vagina y del recto, se pone en el medio de transporte viral y eso se lleva al laboratorio para saber si mi paciente está colonizando Streptococcus agalactiae. Si en caso está colonizando, por eso que se tiene que hacer en la semana 35-37, pues esa paciente tendrá que recibir tratamiento antibiótico. Porque si no le doy el tratamiento, mi bebé nace, ¿no? Y la mujer no sabe si tenía Streptococcus, tiene riesgo de que haga cuadros de sepsis, la paciente, sepsis neonatal, cuadros de endocarditis e infecciones linfáticas. No se vayan a olvidar que la toma de muestra del el hisopado, ¿no? Para descartar Streptococcus agalactiae, em, como les decía, la toma de muestras se tiene que hacer entre la semana 35 y 37 de gestación, ¿no? Un hisopo que ingresa hacia la vagina y otro hisopo que ingresa por el recto. Ambos hisopos son colocados dentro de un medio de transporte. Entonces, para que vean ustedes que es importante poder detectarlo y de esa manera pueda recibir la paciente el tratamiento. Los estreptococos no hemolíticos, de los cuales son comensales en la microbiota humana, porque se pueden ubicar en diferentes lugares, ¿no? En la boca, en la uretra, en el tracto respiratorio alto, en el tracto gastrointestinal, y pueden producir diferentes infecciones. Hay un Streptococcus que no lo hemos mencionado acá y se llama Streptococcus bovis. Este Streptococcus bovis en los últimos años se ha visto su relación con el cáncer de colon, ¿ah? Por si acaso. Tenemos la famosa prueba de CAM. Esta es una prueba para poder diferenciar al Streptococcus beta hemolítico del grupo B, o sea, Streptococcus agalactiae. ¿Qué cosa es lo que me va a hacer con esta prueba de CAM? Lo que se hace es colocar una cepa de Staphylococcus aureus, una estría, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer luego es colocarle una cepa, ¿no? O sea, de mi caldo, donde yo haya aislado, una cepa de forma, pues, versal, ¿no? Streptococcus agalactiae y otra de Streptococcus pyogenes. Entonces se deja por unas horas en incubación y luego de ahí uno tiene que ver este halo o esto que pareciera una flecha. ¿Mm? Entonces, esto que me está diciendo aquí es que hay una sinergia. Entonces, por lo tanto, aquí estoy frente a un Streptococcus agalactiae, ¿no? Si yo estoy evidenciando esta flechita. Miren ustedes acá con Streptococcus pyogenes, no estoy evidenciando nada. ¿Mm? Entonces, aquí mi paciente, yo diría que tiene presencia de una infección, ¿no? Por Streptococcus agalactiae, ¿no? Entonces, esta es la prueba, por ejemplo, que se hace a aquellas gestantes, pues que se les toman las muestras de los hisopados vaginales y del hisopado rectal, ¿no? Porque la idea de buscar el Streptococcus agalactiae es que el paciente reciba tratamiento.
Bueno, saliendo de los Streptococcus agalapiae y Streptococcus piógenes, que son del grupo B o a beta hemolíticos, vamos a ver a los Streptococcus alfa hemolíticos. Dentro de quienes están acá, el Streptococcus viridans y también está neumococo. Vamos a ver ahora en qué momento se va a diferenciar el viridans del neumococo. Esto es otro grupo heterogéneo de streptococcus, produce también destrucción de la hemoglobina, en la cual se puede observar como una hemólisis parcial de los hematíes. Esa hemólisis parcial de los hematíes es que los vamos a ver de un tono verdoso, ¿no? Ahí está. Y habitan en la boca, en el tracto respiratorio alto, en el tracto gastrointestinal y urinario. Bueno, también son considerados como parte de la microbiota. Bien, ustedes pueden evidenciar aquí en la imagen que estoy frente a colonias, ¿no?, de Streptococcus alfa hemolíticos. ¿Por qué? Porque estoy viendo que la zona donde se ha estado desarrollando este Streptococcus, ¿no? Ahí se puede ver que está algo, ¿no?, medio verdoso, ¿no? No se ve como un fondo blanco o transparente, ¿no? Se ve algo medio verdoso. Entonces, al ver este color así medio verdoso, yo diría que estoy frente a un Staphylococcus alfa hemolítico. Ahora, en el grupo de las alfa hemolíticos tengo a Streptococcus viridans y a Streptococcus pneumoniae. ¿Cómo voy a diferenciar a las dos? Tendré que utilizar el disco de Optokin. Entonces, si mi prueba del disco del Optokin resulta siendo resistente, por ejemplo, aquí yo no estoy viendo que se haya formado algún tipo de halo alrededor de ese antibiótico. Entonces es resistente porque ese antibiótico no le está haciendo nada. Si mi antibiótico Optokin resulta siendo resistente, estamos frente a un Streptococcus de tipo viridans. Si el Optokin hubiera salido sensible, sería pues un neumococo. Puede producir también diferentes tipos de cuadros, como una endocarditis, una neumonía, abscesos dentarios, los cuadros de meningitis, que sobre todo se ven en los extremos de la vida, ¿no? Y las infecciones otorrinolaringológicas. Finalmente tenemos al enterococo, ¿no? El enterococo, que pertenece dentro del grupo de Lancefield, el cual habitan en la piel, intestino de humanos y animales, es contaminante del agua y de los alimentos. Es la que nos ocasiona las infecciones urinarias, también las que están asociadas a los dispositivos, que en este caso sería la sonda Foley. Puede también dañar a nivel del peritoneo y el tejido cardíaco y es resistente a los antibióticos, dentro de los cuales la forma de poder hacer el diagnóstico es a través de catalasa negativo, hidroliza la esculina y cultiva a pH alcalino. Tenemos aquí dos gérmenes que tienen importancia médica, como es el Enterococcus fecalis, ya, de la cual es hemolítico, ¿no? Y que puede desarrollarse también en medios hipertónicos como el cloruro de sodio al 6%. Y el Enterococcus faecium, que termina siendo resistente a los antibióticos. Más bien en los últimos años nosotros ya estamos observando más incrementos de casos por Enterococcus faecium. Y el Enterococcus faecium, el único tratamiento que podría decirse sería no es colinesol, es colinesolid, mejor dicho, ¿no? O sea, a este enterococo fecio no se le puede dar vancomicina. O sea, a lo único que termina siendo sensible el fecio es a linesolid. ¿M? Bueno, si mencionamos un poquito al neumococo, ¿se acuerdan? Clasificación de los estreptococos alfa hemolíticos. En este caso, el neumococo es un optoquín sensible. Avery estudia el antígeno capsular y demuestra que los anticuerpos le confieren la inmunidad. Griffith en 1920 y Avery en 1940 demuestran la transferencia genética de la virulencia. ¿Ya? Entonces, un poquito para describir cómo ha sido o cómo es que se demostró la presencia de este Streptococcus pneumoniae. La característica del Streptococcus pneumoniae es que en el gram, como pueden ver ustedes en la imagen, son cocos gram positivos, ovales, ¿no?, que las cuales pueden estar agrupados
¿no? O pueden estar en pares, en cadenas cortas, etcétera, ¿no? Y también forman cápsulas, ¿ya? Y también forman cápsulas. Entonces, lo que estamos aquí evidenciando son estos coquitos gram positivos. Ahora, en los estreptococos, de por sí, el neumoniae, pues se tiene que desarrollar en el agar sangre, porque el agar sangre va a ser uno de mis agares para poder diferenciar los diferentes tipos de hemólisis. Además de ello, las colonias de Staphylococcus, de Streptococcus pneumoniae, perdón, nos van a producir colonias que son umbilicadas y brillantes. Todo esto lo vamos a ver en el agar sangre, ¿ya? Y no se vayan a olvidar que es sensible al optoquín. La bilis favorece también a la lisis del neumococo. Como mencionábamos también con Piógenes, de la misma manera, también neumococo tiene pues una cápsula, va a inactivar al complemento y también va a impedir la fagocitosis, contiene proteínas A y adhesinas, a través del proceso de la invasión, hialuronidasa, neuraminidasa, ¿no? La neumolicina, y a través de los factores de la inflamación, es que, por ejemplo, está la neumolicina, la autolicina y también el famoso polisacárido C. Ahorita lo vamos a ver, el famoso polisacárido C. El polisacárido C, que lo mencionan aquí en la diapositiva, que está presente en sangre, en orina, en el líquido cefalorraquídeo, ya que a través de estos tejidos, por decirlo así, es que se va a poder detectar qué cosa, el antígeno de neumococo, y que resulta siendo pues un proceso pues más rápido a comparación del cultivo, ¿no? Y además también que se evalúa la amplificación de los ácidos nucleicos. En procesos bacterianos agudos se describe la presencia de una beta-globulina sanguínea, la cual va a reaccionar como si fuera el polisacárido C del neumococo. Este componente es lo que se le conoce con el nombre de proteína C reactiva, la famosa proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación y también de infección. Valores más altos de este polisacárido C estaría relacionando pues con infecciones de tipo bacteriano, ¿ah? Se pide con bastante frecuencia en la rutina, ¿no? La proteína se reactiva. Ujú. Por si acaso esta proteína C se produce a nivel del hígado, ¿ah? Tenemos aquí una pregunta, ¿no? De la cual nos hablan de una niña de 8 años de edad que presenta un cuadro de Corea de Sydenham, que también se le conoce con el nombre de San Vito, mal de San Vito, con tics faciales incoordinados y movimientos involuntarios en sus extremidades, de las cuales nos hablan que son muy subjetivos de una fiebre reumática aguda. No tiene ninguna otra manifestación primaria de fiebre neumática, como alguna carditis, artritis o nódulos cutáneos o exantema. El cultivo faríngeo de la paciente resultó siendo negativo para Streptococcus pyogenes, ¿ya? Pero sin embargo, ella, su hermano, su madre, 2 meses antes tuvieron cuadros de faringitis. Y si resultara positiva, la siguiente prueba que nos indicaría la infección por Streptococcus pyogenes. O sea, ¿cuál de las siguientes pruebas que están aquí descritas me estaría diciendo que mi paciente sí habría tenido pues la infección por este tipo de Streptococcus? ¿Cuál creen ustedes? A ver, por ahí los veo, a ver en el chat, a ver qué dicen. Ya me dio sed, ya estoy tomando un poco de agua. ¿Alguna respuesta antes que se queden dormidos, chicos? Ya yo sé que ya están cansados, ya todos nos queremos ir a dormir ya. Nada, ahora sí ya se quedaron mudos. Hace un momento lo dije, ¿ah? Y de verdad que sí se solicita en la rutina de laboratorio, ¿ah? Lo hacemos, lo hacemos. Por ejemplo, acá me dice títulos de anticuerpos por antistolicina S. ¿Se acuerdan ustedes que las hemolicinas tenemos de dos tipos, una hemolicina O y una hemolicina S?
La que se está presente en el agar sangre es la hemolicina S. Y también dijimos que la hemolicina S no produce anticuerpos. La que produce anticuerpos es la hemolicina O sea, la antistreptolicina O. Al PCR dice para anticuerpos contra proteína M. Ojo, no se hace PCR para los anticuerpos. Cuando nosotros estudiamos las pruebas moleculares, vamos en la búsqueda de algún componente o segmento de la bacteria, del gen, ¿no? Que tiene que ver con la bacteria. ¿No? O sea, yo tendría que hacer su código genético de la bacteria y por ahí seleccionar algunos de los componentes y decir si esta es la manera de cómo vamos a poder determinar, pues, en este caso, este tipo de Streptococcus piógenes, ¿no? El otro sería la hidrólisis de la esculina, que más bien con piógenes no sucede. Y los títulos de anticuerpo de antiácido hialurónico, que eso no se dosa, o no existe. Entonces la respuesta correcta aquí sería los títulos del anticuerpo de la antiestreptolicina O, que eso es lo que se realiza. Yo ya les había mencionado, o sea, si tengo un paciente que queremos saber el antecedente de la infección, se hace la metodología cuantitativa, o sea, que me va a reportar un valor, un número, y en base a eso se definirá. Pues, ¿no? Entonces lo que vamos a determinar aquí sería antistreptolicina O. No se vayan a olvidar, ¿ah? Y bueno chicos, entonces esto era lo que quería presentarles, ¿no? Así que les he ido contando también algunos casitos clínicos que he tenido pues oportunidad de verlos ahí en el hospital, en el laboratorio, y también estamos observando nosotros pues Staphylococcus aureus meticilinos resistente con la comunidad, que claro que no es tan alto como los que vemos en el hospital, porque en el entorno hospitalario estamos alrededor de un 60 hasta un 70%, diría yo. Mientras que en la comunidad de encontrar un MARSA, estamos aproximadamente, diría yo, un 15, un 20%, ¿no? Que es relativamente también un poco alto, no es una cifra baja. Y para mí también es importante que ante algún tipo de infección es importante solicitar los cultivos. Ya cuando nos toque hablar de enterobacterias, yo ya les voy a contar aquí un caso interesante que ha sucedido el día de hoy en el hospital, de la cual pues he tenido que pedir que vayan a ver mis residentes, pues, ¿no? Al paciente, ¿no? Y esto es por un mal uso de los antibióticos. Bueno, por ahí creo que vi a alguien que levantó la mano. Por ahí vi a Do- alguien, una manito. Doctora, soy yo, Miguel. Sí, Miguel, Buenas dime. noches. Sí, tenía una pregunta. Usted dijo antiestreptolicina o S, porque en el PPT dijo S, o sea, salía S y usted creo que dijo O. Me confundí ahí. Ah, ya, no, acuérdense, las hemolicinas son de dos tipos, la S y la O, pero la que produce anticuerpos es la O sea, y esa O se llama antiestreptolicina O, ¿ya? La S no produce anticuerpos, no resulta siendo antigénica, más bien la S, por eso su nombre S, la vamos a detectar ¿en dónde? En el agar sangre. Cuando veamos nosotros ahora en la práctica de estreptococos, ustedes van a ver las hemólisis. Entonces, esa hemólisis, ese es estreptococcus piógenes, ¿ah? Esa hemólisis que va a producir, que es una hemólisis total, ya que se va a ver alrededor de la colonia, que también por ahí les he mostrado algunas imágenes, eso es de la hemolicina S, por si acaso, ¿ya? Pero la S no la vas a detectar en sangre. Gracias, doctora. Ujú. Listo. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Creo que ya se están quedando dormidos, creo ya. Bueno, he tomado foto de los que están aquí en la asistencia para tenerlos en consideración, ¿sí? Para que no tengamos algún problema, porque ahorita tengo que también registrar yo la asistencia de la sesión.
Y bueno, no recuerdo haber recibido la lista del primer grupo de los cuales tenían algunas dificultades. Sí recibí la lista ya del grupo 2, o el grupo con el que tengo el día de mañana. Pero de acá, por favor, no se vayan a olvidar de pasarme la lista de quiénes son los chicos que tienen dificultades con la clase, pues, ¿no? Por el problema de movilidad, o curso, etcétera, ¿no? Que no pueden escuchar la sesión en vivo, ¿ya? Bueno, muy bien. Entonces creo que ha sido un gusto, pues, compartir con ustedes esta tercera clase. Y ya de aquí nos estamos viendo luego de 2 semanas, nuevamente, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, pues, que tengan buenas noches y que descansen. Gracias, doctora. Hasta la siguiente clase. Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Buenas noches.